tal? Me da muchísimo gusto saludarlos nuevamente en nuestro live semanal que ya se está haciendo una tradición. De verdad que me da muchísimo gusto que me acompañen, me da muchísimo gusto además ver cuántas reproducciones hay siempre de estos lives. Espero que les esté pareciendo una buena idea estar trabajando con eso. Me da gusto que puedan conectarse, no solamente en vivo, sino que también puedan conectarse cuando ya está grabado en nuestra página. Bueno, ya saben, yo soy Fernanda Vázquez, me encantaría que pudieran acompañarnos siempre. Acuérdense que este programa de live semanales es todos los jueves a las 8:30 de la noche en horario de la Ciudad de México, y bueno, siempre tratamos algunas temáticas diferentes con la intención de que esto pueda beneficiar nuestro desarrollo tanto profesional, ¿no? A todos aquellos que se dedican a la parte de la psicología, a todos aquellos que se dedican a la parte del cuidado de la salud emocional, pero no solamente eso, sino también para todas aquellas personas que pueden escuchar esto y que les puede servir. De verdad, yo estoy encantada con estar haciendo esto. Para mí es muy placentero. Y bueno, como saben, yo represento a este centro que es el EFANEF Center, que es un centro que fue fundado desde 1999, que nos hemos dedicado a diferentes cosas, pero el día de hoy justamente ya estamos trabajando también con esta parte de las redes sociales. Les invito a que nos sigan también en nuestras redes sociales, en esta página de Facebook que es Doctora Fernanda Vázquez, Psicología, en nuestra página de Instagram y nuestra página de internet también, que es www.ffcentercdh.com. Y bueno, hoy vamos a platicar un poquito sobre esto ¿y dónde colocamos a nuestros muertos después de su día? Sabemos que aquí en México esta parte del Día de Muertos es toda una tradición, ¿no? Celebramos muchísimo, es uno de los países o es el único país que se dedica o que pretende celebrar a sus muertos. Y ponemos nuestros altares y nos preparamos y sacamos las fotos de aquellos que hemos perdido. La verdad es una tradición lindísima. En este año, a lo mejor por cuestiones de la pandemia, pues no se vio tanto en algunas comunidades, ¿no? Que suelen hacer esto de verdad una fiesta en grande, ¿no? Y para nosotros en México este día es muy, muy importante porque recibimos en nuestros hogares a todos aquellos que como se dice coloquialmente, que se nos han adelantado, a todos aquellos que han partido, a todos aquellos, a todos nuestros seres queridos que han fallecido. Y bueno, hay algunas tradiciones que dicen que el 1 de noviembre es para los muertos más chiquitos y que son los niños, y aquellas tradiciones también que dicen que el 2 de noviembre es justamente para aquellos adultos que han fallecido. Yo, por ejemplo, pongo mi altar y sé que muchas de las personas que conozco también ponen su altar y hay que poner pues muchos elementos, ¿no? El copal, la sal, el agua, las fotos de nuestros muertos, todo aquello que le gustaba a nuestros muertos. ¿Por qué? Porque la tradición nos dice que ese día vienen, visitan nuestros hogares y están aquí con nosotros. La verdad es una tradición muy linda, es una tradición muy bonita, pero ¿qué sucede después? O sea, ¿qué pasa con nuestros muertos? Ya celebramos, festejamos, ya vinieron, ya nos visitaron, y después del 2 de noviembre, pues 3, 4, quitamos nuestras ofrendas. ¿Y qué sucede de verdad con nuestros muertos? Nos encontramos hoy, en este jueves 12 de noviembre, a 10 días de haber celebrado este día tan importante. ¿Qué sucede con nuestros muertos? ¿Dónde los colocamos? ¿Qué pasa con este proceso de duelo? La verdad es que es importante. El hacer este ritual de las ofrendas implica el tratar de elaborar nuestros procesos de duelo, independientemente cuánto tiempo haya pasado de esta pérdida. Recordemos que tenemos diferentes tipos de pérdidas. Esta de la cual estamos hablando es una pérdida relacional. Las pérdidas relacionales son aquellas que se van hacia un ser querido. Puede ser por muerte, que es lo que estamos hablando el día de hoy, pero también, por ejemplo, alguna separación, un cambio de residencia, por lo cual los seres queridos se separan. Pero en este caso, el día de hoy, estamos hablando específicamente de la muerte. Y no importa
cuántos años hayan pasado de esa muerte, pero estos años que han pasado, hay veces que no nos permiten elaborar adecuadamente un duelo. Y esto es muy importante para cuando padecemos esta situación. Siempre tras una pérdida va a venir este proceso de duelo, este proceso de duelo que tiene diferentes etapas y que muchas veces nos quedamos atoradas en una de ellas. Este ritual del Día de Muertos nos ayuda a elaborar este proceso de duelo. Pero el problema es cuando el ritual nada más nos ayuda como para entrar en la tradición, ver que mi casa quedó muy bonita y todo, y ya no hacemos nada más y lo dejamos ahí. Eso no es lo que debería de suceder. Así como cuando es Día del Amor y la Amistad, ¿no? Que yo siempre digo, pues el Día del Amor y la Amistad debería de ser todos los días, no solamente un día, ¿no? O cuando es Navidad y Año Nuevo y nos ponemos como muy melancólicos y muy reflexivos, creo que eso también debería de ser todos los días. Igual el Día de Muertos, no solamente nuestros muertos deberían de estar con nosotros un día al año, creo que deberían de estar con nosotros desde un proceso muy tanatológico todos los días de nuestras vidas, que nos acompañen dentro de nuestro corazón. Para recordar un poquito, pues bueno, las etapas del duelo son 8. Iniciamos con una etapa que se llama shock, que dura algunos minutos y es este momento en que no sabemos bien qué es lo que está sucediendo. Nos llega esta noticia, esta mala noticia, que algún ser querido ha fallecido y no sabemos lo que está sucediendo. La segunda etapa es la desorganización. Ok, ya más o menos como que entramos en razón, pero nos encontramos todavía un tanto fuera de la realidad. Gracias a todos, estoy viendo que hay muchas personas que están viendo el video, de verdad muchísimas gracias. Y bueno, nos encontramos fuera de la realidad, este momento de desorganización que no sabemos qué hacer, me levanto, salgo, le llamo a alguien, voy por alguien, no sabemos qué hacer. Este preciso momento de desorganización es el que es uno de los más difíciles. Claro que no dura mucho tiempo, puede durar a lo mejor unos minutos, unas horas, ya creo que más de un día es difícil que dure. Posteriormente viene la etapa de la negación. A partir de esta tercera etapa, entonces sí podemos quedarnos atorados en este proceso de duelo. Y cuando nos quedamos atorados en este proceso de duelo, es justamente cuando no lo elaboramos. La negación es, por supuesto, como su nombre lo indica, no está pasando nada, es una broma, yo creo que al ratito ya voy a poder hablar con esta persona que falleció. Estamos totalmente cegados a esta realidad. La siguiente etapa del proceso de duelo es la depresión. Cuando ya pasamos este momento de negación, ya nos dimos cuenta que sí están sucediendo las cosas, pues entonces ahora nos deprimimos. ¿Qué implica la depresión? Pues momentos en donde a lo mejor estamos muy desmotivados, no queremos salir de la cama, nos encontramos con una tristeza profunda, llanto, a lo mejor no queremos comer, estamos en un momento de depresión, que es una depresión normal, claramente, ¿no? Posteriormente a la depresión viene la culpa, ¿no? Y normalmente esta culpa va hacia nosotros mismos y es en el clásico de le hubiera dicho, hubiera hecho más por él, le hubiera llamado, si lo hubiera llevado al doctor, y empezamos con esta culpa que principalmente va hacia nosotros mismos. Pero ya superada la culpa, llegamos al momento de la ansiedad. Obviamente un proceso, una fase de ansiedad pues nos lleva a estar en un nerviosismo total, a lo mejor comemos muchísimo, puede ser momentos en donde estemos a lo mejor consumiendo ciertas sustancias, ¿no? Drogas para estarnos alejando un poquito de la realidad, alcohol, fumamos mucho y podemos hacer también cosas de manera obsesiva, ¿no? Hacer muchísimo ejercicio, salgo a correr y corro durante 5 horas. Todo esto, ¿por qué? Porque estamos en plena ansiedad, pero es una etapa también normal de este proceso de duelo. Y posterior a la ansiedad viene la etapa de la ira. Esta, yo digo siempre que es la antesala de la aceptación de un fallecimiento, de la pérdida de un ser querido. ¿Qué sucede con esta parte de ira? Pues bueno, sí empezamos también con culpas, pero ya no una culpa hacia mí mismo, sino una culpa que va hacia los demás y muchas veces hacia las creencias espirituales o religiosas que tenemos. Esta culpa que empiezo yo a tener como un enojo
enojo, ¿no? Contra el Dios al que yo crea, contra el universo, contra los médicos, contra los familiares. Estoy verdaderamente enojado. La ira es este proceso de enojo, de un enojo superlativo. Pero la ira me mueve, a diferencia de la depresión o de la ansiedad que me tienen ahí atorado en esto. La ira me mueve, me motiva, porque estoy enojado, porque quiero salir a hacer cosas y demás. Y entonces esto me permite llegar a la última etapa del proceso de duelo, que es la resolución o aceptación. Todas estas etapas tienen que ver con este ritual del Día de Muertos, ¿no? Muchas veces a lo mejor ponemos nuestras ofrendas estando en un momento inclusive de negación, ¿no? Ponemos estas ofrendas estando en un momento de depresión, estando en un momento de culpa, estando en un momento de ira, pero quitamos las ofrendas el 4 o 5 de noviembre, dependiendo cada quien en sus familias cómo lo quiten, y ya, se acabó. Pensamos que ya, bueno, yo ya hice mi ritual y todo. No, la verdad es que este proceso de duelo tiene diferentes tareas que tenemos que solucionar y entonces, o elaborar más bien. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué sucede después del Día de Muertos? Lo que tenemos que hacer es seguir trabajando en la elaboración de este duelo. Según Borden, hay diferentes tareas que debe de seguir el duelo. Son 4. La primera es aceptar la realidad de la pérdida. Entonces sí, voy a poner mi ritual y todo, pero cuando lo quite voy a seguir sabiendo que esa pérdida ahí está y que a lo mejor me duele, que a lo mejor estoy sintiendo ansiedad, que a lo mejor estoy sintiendo tristeza, pero que debo de seguir elaborando este proceso de duelo. Por ejemplo, aquellas culturas o aquellas personas en donde llegan a un exceso, por ejemplo, de la momificación o de tener las pertenencias durante los siglos de los siglos, por ejemplo, las cenizas, ¿no? Las cenizas yo las tengo aquí junto a mí en mi cuarto y voy a trabajar y me las llevo, y voy a una fiesta y me las llevo, no puedo separarme. Es que realmente no estoy elaborando este momento de la aceptación de la pérdida, de la realidad de la pérdida. Esto es muy importante, es la primera tarea del proceso de duelo según Borden. Tenemos que aceptarlo y esta aceptación debe de ser no solamente emocional, sino que también cognitiva. La segunda tarea del duelo según Borden es trabajar con las emociones y el dolor de la pérdida. ¿Cuáles emociones? Pues la tristeza, la angustia, la ira, la depresión. Tenemos que trabajar con esas emociones. ¿Cómo muchas veces no trabajo con estas emociones? Bloqueo mis sentimientos. Y aquí viene un punto muy, muy clave cuando ponemos nuestras ofrendas. Pareciera que estoy elaborando mi duelo, pero muchas veces estoy bloqueando ese sentimiento. ¿Por qué? Porque pongo mi ofrenda y entonces creo que ya estoy muy contenta y es un día de fiesta y demás, pero estoy bloqueando a lo mejor realmente una tristeza profunda que me provoca haber perdido a esa persona. Y no, este poner la ofrenda no solamente significa eso, ¿no? Significa verdaderamente trabajar con estas emociones que la mayoría de las veces son negativas en un inicio y que es importante trabajarlos. Muchas veces también para bloquear estas emociones, lo que ya les había dicho, empezamos a utilizar alcohol, drogas para alejarnos de la realidad. Esto no debe de ser. El estar en esta fiesta y después quitar mi ofrenda y ya, estoy bloqueando mis emociones. Sí, estoy poniendo mi ofrenda, estoy depositando en mi ofrenda todas mis emociones, pero cuando la retiro, esas emociones las sigo depositando a lo mejor no en algo físico, sino dentro de mí, dentro de mi corazón. ¿Qué tipo de estrategias nos sirven? Pues bueno, expresar el sufrimiento. ¿A través de qué? Del acompañamiento. Yo puedo expresar mi sufrimiento con mis amigos, con mi familia, y sí, expresar mi sufrimiento en el momento en que pongo y que retiro mi ofrenda del Día de Muertos. Esto es muy, muy importante. La tercera tarea del duelo, según Borden, es adaptarse
adaptarse a un medio nuevo, este medio donde ya no está ese ser querido con el cual yo convivía, este ser querido con el cual yo tenía un vínculo muy grande. Tengo que hacer una adaptación externa, por supuesto, esta es mi actuación cotidiana, pero también una adaptación interna de mis creencias, de mis valores, de mis sentimientos. ¿Cómo puedo hacerle? Pues bueno, regresar a la normalidad. Entonces, volviendo a esto de en dónde colocamos a nuestros muertos después de su día, pues sí, tengo que quitar mi ofrenda y regresar a la normalidad. Pero eso no va a significar que voy a dejar a mis muertos por ahí abandonados y ya voy a guardar sus fotos y no voy a volver a saber. No, esta emoción, este sentimiento, el mismo con el cual pongo mi ofrenda, me lo llevo dentro de mí, y lo trabajo dentro de mí. Pero sin alejarme de la normalidad. Es decir, tengo que salir a trabajar, tengo que cuidar mi casa, tengo que estar al pendiente de mi familia, de mis hijos, de mis padres, en fin. Y entonces regreso a esa normalidad, pero con esta emoción dentro de mí, con este sentimiento dentro de mí. Y sí, es la clásica frase que se dice, el show debe continuar. Y sí, pero no quiere decir que ya me aparté de mis muertos. Y la cuarta etapa más bien la cuarta tarea del duelo, según Borden, es recolocar a la pérdida emocionalmente y reanudar mi propia vida, encontrar un lugar para la pérdida. Hay muchas personas que cuando tenemos este tipo de pérdidas relacionales pueden llegar a decir, no voy a volver a amar jamás, no voy a vincularme con nadie más porque esta pérdida me ha dolido muchísimo y la verdad es que yo no lo soporto, entonces prefiero alejarme del mundo entero. Inclusive puede ser que ya no voy a poner ninguna ofrenda, ya no me interesa ver fotos. No, tampoco debe de ser así. Esto lo tenemos que hacer de una diferente manera. No es necesario, o sea, no tenemos que llegar a esto de reactivar el recuerdo con una intensidad exagerada, pero tampoco dejarlo en el olvido. No podemos dejarlo en el olvido. Es muy, muy importante. Entonces, regresando a la pregunta fundamental de este nuestro live semanal y dónde colocamos a nuestros muertos después de su día, pues la respuesta está muy clara. Los tenemos que colocar dentro de nosotros, en nuestro corazón, en nuestras emociones. Es la única manera en que verdaderamente vamos a poder elaborar un proceso de duelo. Es muy importante. No dejarlos abandonados en un cajón, ¿no? Literalmente, las fotos, las pertenencias, tampoco irnos a la exageración, desde luego que no. Tenemos que elaborar ese duelo de manera interna, en nuestro corazón, pero haciendo lo que tenemos que hacer en nuestra vida cotidiana. Esa es la única forma, ¿de acuerdo? Entonces sí, por supuesto que está muy bien esta parte de poner nuestras ofrendas. Yo lo hago cada año, creo que desde que tengo uso de razón, ¿no? Cuando era chica, por supuesto, a través de mis padres, pero ahora como adulta lo hago desde hace muchos, muchos años y para mí de verdad es un momento bien, bien importante y es un momento que me sirve para poder elaborar mi propio duelo, aunque a lo mejor a las personas a las cuales les pongo esta ofrenda tengan muchísimo tiempo de haber fallecido, pero sigo elaborando el duelo porque el duelo se sigue elaborando a través de los años. ¿Podemos tenerlo resuelto? Sí, podemos no, por supuesto, pero aunque lo tengamos resuelto, este ritual de poner nuestra ofrenda es importante. Pero no solamente me quedo en el momento nada más del 2 de noviembre, ¿no? O el proceso previo al 2 de noviembre o cuando quito mi ofrenda, sino que estas emociones, estas tareas del duelo que acabo de comentar, que dice Borden, es importante que las llevemos a cabo en el día a día, en nuestra cotidianeidad. Es muy, muy importante. Es la única forma, vuelvo a decirlo, que podemos elaborar el duelo. Creo que es maravilloso que podamos tener esta tradición, ¿no? Que en otros países del mundo de verdad se sorprenden ¿cómo es que México y los mexicanos celebran a sus muertos? ¿Cómo es que México y los mexicanos festejan el Día de Muertos y se supone que es algo triste, que no se debe de festejar, que no debe haber risas? Creo que es uno de los rituales más importantes que tenemos en nuestra cultura, pero no solamente más importantes, sino uno de los rituales más importantes no solamente para
nuestra tradición, sino para este mismo proceso de duelo. Entonces, no hay que perder esta tradición. Ahora sí que no se pierdan estas tradiciones. Les invito a que podamos compartirlas de generación en generación, pero que no se quede nada más ahí, que esto lo vivamos en todos los días de nuestra vida, que nuestros muertos no estén en un altar nada más un día, que nuestros muertos no visiten nuestros hogares nada más un día, que nuestros muertos estén con nosotros la mayor parte del tiempo de una manera sana emocional, ¿no? A través de esta conexión, de llevarlos en nuestro corazón y sin llegar a estas cosas que pueden convertirse en un duelo patológico. La verdad es que cuando hablamos de tanatología, cuando hablamos de pérdidas, cuando hablamos de manejo de duelo, híjole, podemos hablar miles y miles y miles de horas. Es un tema, creo que es muy, muy interesante y creo que todos los días tenemos pérdidas, a lo mejor no relacionales, afortunadamente, ¿no? Pero todos los días tenemos pérdidas y siempre tras una pérdida hay un proceso de duelo y es fundamental para poder tener un equilibrio emocional, estos procesos de duelo, saberlos elaborar. Así es que bueno, ya sabemos dónde debemos dejar a nuestros muertos después de su día, invitándolos por supuesto a que esta tradición siga, que hoy a 10 días del Día de Muertos, pues sabemos entonces qué hacer, que los vamos a llevar aquí, que los vamos a llevar acá, que los vamos a llevar de una manera sana y no patológica y que tenemos que elaborar nuestros procesos de duelo. Cuando nosotros ya no somos capaces por nosotros mismos, ya no tenemos los recursos nosotros mismos de elaborar un proceso de duelo, lo mejor siempre será buscar ayuda profesional. ¿Cómo podemos buscar ayuda profesional? Pues por supuesto a través de un psicólogo, por supuesto a través de un tanatólogo. Acuérdense que la tanatología es esta ciencia que sí ya es ciencia a partir de los años 50, que estudia todo este proceso del bien morir, ¿no? Tenemos les puedo recomendar una de las más grandes tanatólogas que han existido en la historia y a todos aquellos que estén viviendo un proceso de duelo importante, creo que cualquiera de sus libros les puede servir, que es Elizabeth Kubler-Ross. Se las recomiendo enormemente, de verdad. Creo que esto les puede ayudar, pero también, como les digo, buscar ayuda profesional. No es malo buscar ayuda profesional, al contrario, cuando estamos ocupados también no solamente de nuestra salud física, sino también de nuestra salud mental, estamos de verdad ya del otro lado y además eso lo podemos transmitir a otros. Así es que, en serio, cualquier cosa que necesiten, por supuesto que yo estoy aquí a sus órdenes y por supuesto que también quiero invitarlos desde luego al taller de manejo de duelo que vamos a llevar a cabo este sábado 14 de noviembre. Ha sido uno de los talleres, a través de los años de este centro del cual soy socia fundadora y el cual represento, el EFANEF Center, Centro de Desarrollo Humano, ha sido uno de los talleres que más éxito ha tenido siempre. Si bien es cierto que es un taller fuerte, es un taller sensible, es un taller donde se manejan muchísimas emociones, es un taller súper bonito, de verdad, no lo estoy diciendo de dientes para afuera ni mucho menos, es un taller que de verdad es súper bonito. Les invito a que participen en este taller, a todos aquellos que ya han participado, a todos aquellos que van a participar este sábado y ya están inscritos, pues bienvenidos. Vuelvo a decirlo, es este sábado 14 de noviembre de 10 de la mañana a 13 horas en horario de la Ciudad de México y pues bueno, en esta ocasión y debido a la pandemia, pues es un taller que se lleva de manera online a través de la plataforma de Zoom. Es un taller que he diseñado yo y que también imparto y me gusta muchísimo hacerlo y bueno, pues lo imparto de verdad con todo el corazón y lo diseño con todo el corazón con base en mi experiencia trabajando como tanatóloga y como psicóloga que se ha dedicado a lo largo de muchos años a trabajar este tema del duelo. Así es que los invito a que nos acompañen. Cualquier cosa que necesiten, por supuesto que por favor pónganse en contacto conmigo para que se registren. Ya quedan pocos lugares y ya queda poco tiempo también para inscribirse, así es que bienvenidos. Y también ya saben que los invito como siempre a seguir nuestras redes sociales. En Facebook nos pueden encontrar como doctora Fernanda Vázquez, es f.f.center,
Center, en Instagram también como doctora Fernanda Vázquez, y nuestra página de internet que es www.ffcentercdh.com. Les agradezco de verdad muchísimo su atención. Espero que les sirva un poquito esto del duelo. En el taller, por supuesto, profundizamos muchísimo. Imagínense, trabajamos 3 horas seguidas sobre este tema. Es un taller súper vivencial, es un taller que se imparte claramente desde un enfoque humanista, que es el humanismo quien abraza esta parte de la tanatología. Así es que, bueno, pues muchísimas gracias por su atención. Nos vemos el próximo jueves en el siguiente live con un tema que seguramente también va a ser muy interesante. Gracias a los que se pudieron conectar el día de hoy y gracias también a aquellos que van a reproducir este video en otro momento. Les mando un abrazo, que descansen, gracias por todo. Hasta luego.